Sí, sí, lo escuchamos, Lick. Vaya, fíjese que la computadora de escritorio no funcionó. Por más que he intentado en estos 20 minutos, no sé qué pasó con la conexión. Entonces vamos a tener una conversación así, que ni siquiera va a durar mucho. Solamente voy a contestar las preguntas que ustedes puedan tener hasta este momento de algunos aspectos que hayan leído o estudiado. Y voy a tratar de ver si me cambio de lugar para la videoconferencia que tengo con el otro grupo a las 2:30. Entonces, si ustedes pueden entrar a esa videoconferencia, lo pueden hacer. Si no, la ven después. Entonces voy a fusionar en las dos videoconferencias y voy a compartir el vínculo de la videoconferencia con el grupo B2 para que ustedes la puedan ver. Pero para no dejarlos, digamos, totalmente desatendidos, si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden formular ahorita. Cualquier tipo de pregunta que tengan Sí, con relación con el tema. tengo una yo. Sí, le escucho, dígame. Relativo a la actividad de la evaluada, ¿verdad? Que es elaborar una sentencia, ¿verdad? Exacto, Vamos, así en, es. vamos a entender que no se presentó oposición en este proceso que estamos haciendo un expediente, ¿verdad? Fíjese que depende. Ah, Nosotros hemos manejado varios casos, y de hecho, creo que la actividad anterior a la sentencia es formular un escrito de oposición, pero déjeme ver en qué parte lo pudimos haber escrito, porque también, sí, yo creo que en la semana anterior o en esta, déjeme checar, quiero ver si por lo mismo carga esto aquí. Vaya, la respuesta a su pregunta es depende. Depende porque si se elaboró también un escrito de oposición que, digámoslo así, el caso lo permitía o justificaba una oposición, entonces la sentencia tendría que estar precisamente vinculada con los motivos de oposición que se hayan escribido. En otras palabras, no tendría que ser, digamos, la sentencia automática o sin más trámite, sino que tendría que manejarse en la sentencia que se presentó una oposición, que la oposición consistió en, qué sé yo, tales y tales y tales motivos, puede ser uno, pueden ser varios, que, que no se consideró procedente para resolver la oposición convocar a audiencia. O quizás no se pidió que se convocara a audiencia. O quizás con los documentos que se anexaron al escrito de oposición era suficiente para resolver sin audiencia. O, en su caso, después de haberse realizado la audiencia de oposición, entonces el resultado, el fallo es el siguiente. En otras palabras, hay una casuística que acompaña a todas estas diligencias y obviamente, como le repito, ustedes como equipo pudieron haberlo manejado con o sin estos incidentes que se pueden presentar. O sea, el proceso ejecutivo, como podría ser demanda, auto de admisión y decreto de embargo, notificación del decreto de embargo y sentencia, imagínense solo 4 fases o pasos: demanda, admisión más decreto de embargo, notificación del decreto de embargo y sentencia. O sea, ¿por qué la sentencia directamente? Pues porque no hubo oposición, por ejemplo. O porque habiéndola,
no fue necesario hacer una audiencia en la cual se resolvieran los motivos de oposición. En otras palabras, se pueden dar muchas variantes en presencia de una demanda ejecutiva. Y ya las hemos comentado, todas estas variantes que se pueden dar. La primera es que la demanda amerite prevenciones. ¿Por qué? Porque está oscura o porque no cumple con los requisitos de forma que la misma ley le exige a toda demanda escrita. O incluso, ya en una situación un poco más complicada para el demandante, podría ser que se declare improponible la demanda, porque los vicios o defectos detectados son insubsanables, son graves, son serios, son relevantes. O podría ser que de entrada se admita. Figúrense que también se podría dar el caso de que en la demanda no se haya pedido el embargo. Entonces, yo ya les he compartido mi opinión de que si no se pide el embargo, pues el juez no tendría por qué concederlo. No tendría él oficiosamente que decretar el embargo si no se le ha pedido. Y ya les expliqué que el embargo en un proceso ejecutivo se puede dar en dos momentos diferentes. Uno, como parte del proceso ejecutivo en sí, que de alguna manera pues es un proceso de conocimiento. Y dos, ya como parte de la ejecución forzosa de la sentencia que se dicta. Entonces, es probable que algún acreedor, algún demandante diga, pues la verdad es que no voy a pedir el embargo todavía. Lo voy a pedir hasta en la etapa de la ejecución. Y eso es válido, es válido. Entonces, ¿qué pensarían ustedes como jueces si no se les pide el embargo en la demanda misma? ¿Qué pensarían? ¿Será que ustedes van a prevenir? Mire, se previene o se advierte que no se pidió el embargo, razón por la cual se le conceden 3 días al demandante para que se manifieste al respecto. O sea, podría ser una opción, pero ¿será legalmente procedente que usted prevenga o sugiera que le pidan el embargo? Pero ¿qué pasaría si, aunque usted así lo hiciera, que para mí no estaría bien, pero imaginémonos que usted así lo hace como juez y le sugiere o le previene o le indica que le soliciten el embargo porque usted no se lo puede dar de oficio? ¿Qué tal si el acreedor, el demandante, le dice, no, la verdad es que no se lo pedí y no fue olvido, simplemente no quiero que se decrete embargo todavía? Entonces, ¿cómo actuarían? Vamos a ver, quiero oír algunas opiniones de ustedes. ¿Cómo actuarían en ese escenario? En ese caso, por el principio de congruencia, ni modo, eso lo pidió, o sea, no lo pidió, no se lo damos, pues. Y también porque el principio de imparcialidad indica, ¿verdad?, de que uno solo se mantiene al margen, pues si uno sugiere ya estaría rompiendo con eso. Y atendiendo a eso, quisiera preguntar algo relativo a los recursos de alzada, ¿verdad? Porque no me quedó muy claro eso de que como que en los títulos valores sí se podía pedir recursos de casación y en los otros no, o algo así, no me quedó muy claro. Explíqueme eso. Primero... Con gusto. Sí, primero vamos a terminar aquella idea y luego abordamos esta otra. Vaya. Pero digamos que usted tiene toda la razón, y yo la comparto, cuando dice de que en base al principio de congruencia y en base al principio dispositivo, el principio de imparcialidad judicial, pues el juez no tendría de oficio que decretar el embargo si no se le ha pedido, ni tampoco de prevenir o sugerir al demandante que se lo pida, ¿verdad? Algo así como que dice, mire, no hay qué hacer, usted no me pidió el embargo, y aquí la ley dice de que en la demanda se solicitará el embargo, pero usted no lo ha hecho, y entonces yo quiero que usted me... Imagínense qué situación para mí tan fuera de contexto, fuera de lógica, fuera del marco legal.
y que todavía el demandante le diga, no, mire, si es que no fue olvido, yo no quiero el embargo todavía, si resulta que ahorita no tiene ni dónde caer muerto mi demandado, entonces yo ahorita no lo quiero, lo voy a diferir el embargo para la etapa de la ejecución. Bye. En ese escenario, fíjense ustedes que la ley dice que se va a notificar al demandado el decreto de embargo y que esa notificación equivale al emplazamiento. En otras palabras, la ley como que le quiere dar la idea a usted de que dentro de la estructura del debido proceso ejecutivo debe ir el embargo, porque la notificación del mandamiento de embargo es lo que equivale al emplazamiento. Entonces, la pregunta que yo le hago a usted ahorita es, ¿qué debe hacer el juez en ese escenario en que no le pidieron y de manera voluntaria no le pidieron el embargo? Y por ende no se trabó ni se intentó, ni siquiera se libró un mandamiento, porque no se lo pidieron al juez. Entonces, ¿qué debe pasar? A partir de ese momento, ¿qué haría usted como juez? ¿Alguna idea? Vamos, anímense a opinar. Vaya, no le voy a pedir ahorita que me dé la respuesta, pero sí quiero que me repita el planteamiento del problema. Noel Miranda. Noel, active su micrófono, por favor. Voy a ir tomando nota porque ya varias veces me dejan con la palabra en la... Conexión. Hola. Tengo la mala conexión. El escucho está cortado. Sí, pero le logramos escuchar. ¿Usted logró captar la pregunta que les hice? No, Alex. Vaya. Gracias, Noel. Puede apagar el micrófono. Cindy Celaya, ¿usted logró entender la pregunta que les hice? Hola, Cindy. Cindy a la 1. Cindy a las 2. Cindy a las 3. Araceli. Por ahí Araceli González. Vamos a ver. Elena Villanueva. Pues no sé qué pensar. ¿Será que no me están escuchando? Veo que hay varios conectados. Hola, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo no soy a ninguna de las compañeras que han mencionado, ¿verdad? Pero no sé si fue la pregunta que dijo que si no se pedía en la demanda que se decretara el embargo, si el juez podía o no podía realizarlo. No sé si esa es la pregunta. No, porque eso ya está respondido. Okay, es decir, ya hemos aprendido que no se debe de oficio ordenar un embargo que no sea solicitado por parte del demandante. Entonces, en esa parte creo que estamos claros. Hemos coincidido incluso con Arnoldo de que... Pero la pregunta es qué debe entonces hacer el juez para darle continuidad al proceso especial ejecutivo. ¿Qué debería hacer el juez?
Disculpe, ¿me podría repetir, por favor, la pregunta? Porque no le logré captar lo último porque tengo mala conexión también. Ah, ok. Sí, si un demandante no pide el embargo, el juez no lo debe ordenar el embargo. Pero, ¿qué debe entonces hacer el juez si la demanda, digamos, cumple con todos los requisitos de admisibilidad, de tal manera que el juez la admite, la demanda? Pero, ¿cómo le da continuidad? ¿Qué debería hacer después el juez? Pues yo considero que si cumple todos los requisitos y es admitida, se tiene que emplazar al demandado y señalar, en este caso sería señalar audiencia si lo amerita o si también el demandado, ¿cómo se dice? Bueno, si lo solicita también, porque en la contestación de la demanda, me imagino que hay contestación, y ahí él debe de pedirlo. Muy bien, muy bien. Gracias por su opinión, Marta. Alejandra Martínez, ¿qué piensa usted? Buenas tardes. Buenas tardes. En este caso, Lee, como usted lo ha dicho, la ley dice que la notificación de embargo equivale al emplazamiento y su pregunta va que qué se hace si no se ha pedido, o sea, en relación al emplazamiento, ¿verdad? Así es correcto. Pues yo considero, Lee, que pues como usted mismo ha dicho y todos los compañeros estamos de acuerdo que si no se solicita el embargo no se debe hacer ya que no procede de oficio. Entonces me imagino que el juez debe decretar el emplazamiento como en otro tipo de audiencia, así como se emplaza en un proceso común. Eso me imagino, a mi entender. Muy bien, Alejandra. Gracias por su respuesta. Lick, y el juez no puede hacer una prevención. ¿En qué sentido, Noel? En el sentido de que diga que la demanda le falta como... le falta en el petitorio que se embargue al demandado. Muy bien, Noel. Fíjese que también yo lo estaba mencionando en el análisis que hacía previamente, y yo soy de opinión que el juez no debería ni prevenir, ni requerir, ni sugerir, ni recomendar eso. Es decir, a pesar de la manera en que el proceso aparece estructurado en el código, que da a entender que el embargo es totalmente indispensable para que el proceso se pueda tramitar, yo en lo personal considero de que no necesariamente. Yo considero que un proceso ejecutivo se puede tramitar aún sin que se solicite el embargo. Y es que fíjense ustedes todos, que no siempre se traba el embargo. No siempre es posible trabar un embargo. Y ese no es obstáculo para que el proceso pueda continuar, aunque no se trabe el embargo. Y por otro lado, es como una opción que el demandante tiene de solicitar el embargo o no. Otra vez, esto es mi opinión. A pesar de que el código dice que en la demanda se solicitará el embargo, cualquiera podría decir, no, pero es que ahí dice que lo tiene que solicitar. Ok, y si no lo hace, entonces tú le tienes que prevenir. Yo no lo veo así, de que el juez le tenga que prevenir, que solicite el embargo. Repito, porque no lo veo como algo de la esencia en la estructura del proceso ejecutivo. Algo así como que no puede faltar. Para mí, sí puede faltar el embargo. Ahora, contestando su pregunta, en lo personal,
yo vería como algo que riñe con el principio dispositivo, con el principio de oficiosidad, en el sentido de que no está facultado para hacerlo de oficio, con el principio de imparcialidad. Es decir, yo no creo que sea correcto que el juez prevenga en ese sentido. Sin embargo, una vez admitida la demanda, en el auto mismo de admisión, cuando se ha pedido y decretado el embargo, en el auto mismo en que se admite la demanda, allí se ordena que se notifique al demandado el mandamiento o el decreto de embargo. Y eso es lo que equivale al emplazamiento. Pero la pregunta que yo les hacía era que si no se ha pedido el embargo y por ende no se ha decretado, entonces, ¿cómo va a continuar el proceso? Entonces, una de las respuestas dadas por su compañera decía de que el juez tendría que darle un tiempo o un plazo al demandado para que conteste la demanda, oponiéndose o no a ella, tal como se hace en otros tipos de procesos, como por ejemplo en el proceso común. Entonces, yo quiero decirles que yo comparto esa respuesta. Es decir, yo considero que aunque no lo diga expresamente el Código Procesal Civil y Mercantil en materia de proceso ejecutivo, siempre hay que darle oportunidad al demandado para que pues, tenga conocimiento de la demanda que se ha entablado en su contra y para que diga lo que tenga que decir. Es decir, derecho de defensa, derecho de audiencia, derecho de contradicción. En otras palabras, en base a los principios generales del derecho, y aunque no le hayan pedido que se decrete embargo, y por ende no hay ningún decreto que se deba notificar, pero aún así no se puede saltar esa fase de darle oportunidad al demandado para que pues, haga lo que tenga que hacer según su voluntad. Recuerden que las actitudes de un demandado frente a una demanda pueden ser varias. Una de ellas incluso puede ser no contestar, quedarse callado, no decir nada y dejar que pase el plazo que se le dio. Otra podría ser allanarse, es decir, llegar con el juez y decir estoy de acuerdo, sí es cierto, todo lo que dice la demanda es verdadero, es correcto, no me opongo. Pero también está la actitud de oponerse a la pretensión ejecutiva que se está entablando en su contra. Entonces, me parece que esa es la respuesta correcta al planteamiento que yo les hacía. Bien, con respecto al recurso, alzada es un nombre que le damos al recurso de apelación solamente. Es decir, hay varios recursos que regulan nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos el recurso de revocatoria, tenemos el recurso de apelación o alzada y tenemos el recurso de casación. En materia de juicio ejecutivo, el recurso de apelación procede cuando se ha denegado la demanda, cuando se ha rechazado, ya sea porque se declaró improponible o ya sea porque se declaró inadmisible. Que conste, quiero hacer una aclaración. Cuando una demanda que no es en proceso ejecutivo, por ejemplo, una demanda en proceso común o una demanda en proceso abreviado, cuando una demanda en proceso común o en proceso abreviado se declara
inadmisible, esa declaratoria de inadmisibilidad solo admite el recurso de revocatoria, pero no el de apelación. Pero cuando se declara improponible, entonces sí, admite apelación. En el caso del proceso ejecutivo, la apelación se habilita o la apelación se permite no solo cuando se declara inadmisible, sino también cuando se declara improponible. En otras palabras, hay más apertura para acceder a la segunda instancia, tratándose del proceso ejecutivo. También se concede apelación de la sentencia definitiva, es decir, de la sentencia de remate, que así se le llama, o sentencia ejecutiva se le podría llamar también. También se admite apelación de la sentencia, que resuelve, digámoslo así, la pretensión ejecutiva, estimándola o desestimándola. Ahora, cuando el proceso pasa a la segunda instancia, por medio del recurso de apelación, la sentencia que se dicta en segunda instancia, o sea, la sentencia de apelación, por regla general, fíjense bien, no admite el recurso de casación. El recurso de casación es un recurso extraordinario. No es una tercera instancia, para nada, sino que es un recurso extraordinario que permite, digámoslo así, analizar con mayor precisión, con mayor detalle, lo que se resolvió en segunda instancia. Es como la última oportunidad que los litigantes tenemos para lograr que la sentencia que se pronunció en segunda instancia pueda ser modificada o dejada sin efecto, es decir, revocada. O pues pueda ser confirmada pues en el caso de que nos favorezca y que la otra parte sea quien interpone el recurso de casación. Sin embargo, les acabo de decir que la sentencia que se dicta en el proceso ejecutivo no produce los efectos de cosa juzgada material, sino que el agraviado, llamémoslo así, el vencido o el perjudicado por esa sentencia, todavía puede, mediante un proceso distinto, un proceso común o abreviado según la cuantía, pero bien puede, en un proceso diferente, controvertir la obligación que causó la ejecución. Hay un artículo que yo les recomiendo leer, es el artículo 270 del Código Procesal Civil y Mercantil, que explica esto que les estoy diciendo sobre la eficacia de la sentencia. Es decir, la sentencia que se dicta en el proceso ejecutivo no produce los efectos de cosa juzgada material, sino que todavía tiene, digámoslo así, un chance, una oportunidad, el agraviado por esa sentencia, para controvertir en un proceso distinto la obligación que causó la ejecución. Esa es la regla general. Por ende, y como tiene ese chance de iniciar un nuevo proceso para controvertir la obligación, por eso no se le concede recurso de casación. En otras palabras, el legislador le dice al agraviado: no te voy a permitir que interpongas un recurso de casación, pero si querés, anda e inicia otro proceso, y en ese otro proceso controvertí o discutí con mayor amplitud
la obligación que ejecutaron en tu contra. Ese es el chance que se le da al agraviado. No se le habilita la casación. Sin embargo, si el documento base de la acción fue un título valor, allí sí la sentencia produce los efectos de cosa juzgada material. Cuando, repito, el documento base de la acción ejecutiva fue un título valor. En ese caso, y solo en ese caso, ahí sí se admite la casación. Y se admite porque produce los efectos de cosa juzgada material, esa sentencia, ya que un título valor fue el documento base de la acción. Y en ese caso no hay ese chance que se tiene por regla general de iniciar un nuevo proceso. Ahí no podría iniciar un nuevo proceso, sino que ahí tiene que irse en casación si es que quiere revertir esa sentencia de segunda instancia. Espero, Arnoldo, haber contestado su pregunta. Si tienen alguna otra pregunta, la pueden hacer ahorita, por favor. Ok, Arnoldo. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Buenas tardes. Buenas tardes. Dígame. Yo tenía una duda, pero en cuanto a la actividad que realizamos del expediente, ¿verdad? Porque quería saber cuando se habla del ejecutor de embargo, ¿quién es el ejecutor de embargo y cuándo se debe utilizar ese término o a quién se le denomina así? Muy bien, muy bien. Voy a recordarles algo que les estuve explicando la vez anterior. Les decía yo que algunos colegas, algunos abogados, optan por ser ejecutores de embargos. Como quien dice, ellos se inscriben o se aplican, creo que esa sería una buena palabra, aplican para ser ejecutores de embargos. Es en la Corte Suprema de Justicia donde ellos llegan y dicen, mire, yo quiero ser ejecutor de embargos. Entonces solicitan autorización para ser ejecutores de embargos. Me parece que les hacen un examen de conocimiento para ver qué tanto ellos manejan los aspectos relacionados con los embargos. Tienen que dar una fianza para garantizar cualquier perjuicio que puedan causar a las personas en el ejercicio de esa función, y se les autoriza por determinado tiempo. No estoy muy seguro cuánto tiempo. Supongamos que fuera un año. Se le autoriza por un año. O sea que es una autorización que tiene que estar renovando. No sé cuánto tiempo. A mí se me ocurre que puede ser un año, pero puede ser más. Pueden ser 2, pueden ser 5, no sé. Eso ustedes lo podrían averiguar. Pero ya autorizados les dan una credencial. Le dan una hoja de papel donde dice, por este medio, el licenciado o la licenciada queda debidamente autorizado para servir como ejecutor de embargos y ha rendido la fianza correspondiente cuya validez llega hasta el 30 de enero del 2022, por ejemplo. Entonces ya con eso, ya él puede servir como ejecutor de embargos. Y ya puede ser comisionado por un juez para ejecutar embargos. Ejecutar embargos puede ser una actividad desafiante, desagradable incluso, porque hay varias maneras de hacerlo. La más sencilla es ir a un registro de la propiedad, un registro de vehículos automotores, un registro de comercio, un registro de propiedad intelectual, un registro de armas, es decir, un registro donde aparezcan bienes muebles o inmuebles o derechos inscritos a favor del demandado.
En ese caso, digamos que no se entra en contacto directo con las personas, con el deudor, sino que solamente se hace en los registros, en papeles. Fácil, diría yo. Pero lo más complicado para los ejecutores de embargos es cuando tienen que ir al lugar donde están los bienes muebles, que normalmente es en la casa del deudor. Por eso están habilitados para pedir auxilio policial. Ellos perfectamente pueden ir a una delegación y decir, mire, necesito un par de policías porque aquí traigo un mandamiento de embargo, lo voy a ejecutar y pues necesito protección. Entonces, cómo no, con gusto, va un par de policías uniformados con él y llegan a la casa, tocan la puerta y se meten, aunque no les den permiso, y empiezan a secuestrar los bienes que pertenecen al deudor y se lo llevan, literalmente se lo llevan los bienes y se lo dan a un depositario, queda nombrado ahí en acta quién es el depositario y luego pues le da cuenta al juez de qué fue lo que hizo, cómo lo hizo, qué fue lo que embargó, a quién dejó como depositario, etcétera, etcétera. Entonces, contestando su pregunta, los ejecutores de embargo son abogados que han sido autorizados previamente por la Corte Suprema de Justicia y que, debidamente nombrados por un juez, están legalmente autorizados para llegar, ya sea a un registro o a la casa o qué sé yo, al lugar donde reside o tiene su negocio el deudor, a trabar embargos en bienes propios del deudor. Así sería la respuesta a su interrogante. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Vaya. Déjenme decirles que en la plataforma Canvas, en la parte correspondiente a esta semana. Buenas tardes. Dígame, Luz Elena. Ahorita estaba revisando sobre el pago de las costas y no sé si me podría explicar en qué consisten las costas procesales. Pero primeramente estaba viendo el artículo 271 del Código Procesal Civil y Mercantil. Le voy a dar lectura. Como regla general, cada parte pagará los gastos y las costas del proceso causados a su instancia a medida que se vayan produciendo. Ese es el artículo 271 y también es el 272. Mi pregunta es, ¿en qué consisten las costas procesales? Vaya. Efectivamente, las costas es una forma tal vez un poco anticuada o antigua de referirse a los costos, no con A, sino con O, los costos, o sea, los gastos en que se ha incurrido. La idea de un contrato como fuente de obligaciones, o la idea en general de una obligación, es que se cumpla, y que se cumpla voluntariamente, y que se cumpla en forma total, y que se cumpla en forma oportuna. O sea, si usted es acreedor o acreedora de otra persona, usted desearía que esa otra persona cumpla con su respectiva obligación y que lo haga de manera puntual, íntegra y plena, completa. Ahora, ¿qué pasa ante el incumplimiento de una obligación?
¿qué acciones tiene el acreedor frente a un deudor moroso? Bueno, hemos aprendido en asignaturas previas que hay varias formas o mecanismos para solucionar este tipo de conflictos, que van desde la autocomposición, la autotutela, las medidas alternativas o el proceso judicial. El proceso judicial es como un mecanismo de resolución de conflictos, pues llamémosle, es institucional o legal y hasta le podemos llamar constitucional. En vista de las desventajas que presentan otros mecanismos, como por ejemplo la autotutela. La autotutela presenta la desventaja que una parte hace justicia por su propia mano y no necesariamente de manera equitativa, sino que de alguna manera pues va velando por sus propios intereses y no le importa si en el ejercicio de su derecho, interpretado subjetivamente, causa un agravio mucho mayor. Pero lo que sí resulta cierto es que para poder accionar el acreedor judicialmente tiene que incurrir en gastos. Gastos que van desde que contratar a un abogado, pagar a un ejecutor de embargos, pagar los derechos que a veces en los registros se generan por la inscripción de estas anotaciones preventivas, ya sea de una demanda o de un embargo, porque no es gratis, se paga, hasta costos personales en que él pudo haber incurrido, como destinar tiempo para ir a una audiencia o gastar en taxi, en Uber, en comida, qué sé yo. Es decir, hay una serie de gastos en que se incurren, llamadas telefónicas o mensajería, papelería. Hay una serie de gastos en que se incurren que, ¿por qué no decirlo? Si se han hecho esos gastos, no es porque el acreedor haya querido, sino más bien ha sido por culpa o por causa del incumplimiento del deudor. A eso es a lo que apunta este tema de las costas procesales. Se distingue de las costas personales porque no son lo mismo. Es decir, los gastos en que se incurre pueden ser muchos, pero no se reconocen necesariamente gastos personales, sino los procesales solamente. Pero hay un problema en el que se encuentran los acreedores en este asunto del reclamo de costas procesales. Y es que las costas se calculan en base a arancel. Hay un arancel judicial en donde le da una especie de tabla o tarifa de cuánto es lo que se tiene que cobrar o pagar en concepto de costas judiciales. Y lamentablemente este arancel no se ha actualizado en lo más mínimo y contiene unos valores que resultan a estas alturas obsoletos, anticuados y no representativos de los verdaderos gastos en que se ha incurrido. Fíjense que mucha gente, ante esa situación de que el arancel no está actualizado, muchas veces ni siquiera la reclaman. Hay tantos casos en donde ni siquiera se pide que se condene en costas al demandado, porque es una cantidad muy exigua o irrisoria la que según la ley se tiene derecho. Y es que yo no puedo como acreedor llegar y decir, y también le quiero cobrar los $700 o los $1,000 que me cobró el abogado. No. Se tiene que pagar en base a arancel. Y el arancel, pues
lo más que reconoce por vía de ejemplo, ¿no? Para un abogado es un porcentaje de la cantidad reclamada y un porcentaje que no es la gran cosa. 1%, 1.5%, un porcentaje muy pequeño de la cuantía de lo reclamado. Pero aún así, en el código se consigna esa posibilidad de reclamar las costas procesales y que se agreguen en la sentencia estimativa. Así que la moraleja del asunto es de que, aunque sea poco, usted incluya en su demanda la petición concreta, recuerden el principio de congruencia, la petición concreta de que también se condene en costas al demandado, que, como les repito, son esos gastos en que se ha incurrido. Bien, ¿alguna otra pregunta? Vamos, anímense a preguntar. Les estaba comentando que en la plataforma de Canvas hay una presentación que no sé cuántos la han visto, pero quisiera yo recordarles que ahí está y nos da por parte de una cámara de San Salvador una explicación muy, pero muy interesante en cuanto a las sentencias que se dictan en los procesos ejecutivos. Básicamente, lo que se nos enseña allí es que no son sentencias de condena. Es decir, no son sentencias en las que el juez debe decir condénase al demandado a pagar la suma de tanto dinero. Y si ustedes se fijan en muchas sentencias ejecutivas, eso es lo que se dice por parte de los jueces. Entonces, para mí, esta sentencia no deja de tener interés o relevancia porque nos da un enfoque un poco distinto, fundamentado, por cierto, fundamentado, de lo que debemos entender por la sentencia de remate o sentencia ejecutiva, que no es, repito, una sentencia declarativa, ni constitutiva, ni de condena, sino que es una sentencia sui generis, una sentencia especial que tiene su propio puesto, su propia posición dentro de la clasificación de las sentencias, pero que en todo caso no es de condena. Eso hace que resulte impropio, digámoslo así, que en la demanda que usted prepare pida que se condene al demandado. O sea, si usted lo está pidiendo de esa manera, o si un juez en la sentencia misma dice condénase al demandado fulano de tal, pues no ha comprendido esa naturaleza jurídica de esta sentencia. Y como en esta semana nos corresponde estudiar precisamente la sentencia, pues es bueno saber eso. Después de estas explicaciones, yo esperaría que al redactar esta sentencia, ustedes no vayan a ponerle en la parte del fallo, condénase, porque estarían cometiendo, en mi opinión, una impropiedad semántica. No es, repito, sentencia de condena. Bien, ¿alguna pregunta final ya antes de terminar? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, le escucho. Yo tengo una pregunta con respecto a la actividad que se va a desarrollar. Con aquellas demandas que se declararon improponibles, ¿qué procede? Vaya. Como hemos aprendido, la improponibilidad le pone fin al proceso, haciendo imposible su continuación. En otras palabras, no hay ninguna
posibilidad de que termine en sentencia ejecutiva o de remate, porque la improponibilidad le puso fin a ese proceso ejecutivo y no hay, insisto, ningún chance de que haya sentencia, ya que ese proceso terminó de manera, digámoslo, anticipada. Ahora, lo que yo les podría sugerir para efectos de este ejercicio es que manejen como que si el juez no detectó in limine la causal de improponibilidad. Manéjelo como que se le pidió in persequendi litis que declarara la improponibilidad por esto, esto y esto. Y que el juez no consideró procedente hacer una audiencia, sino que le dio derecho de audiencia al demandante con relación a la improponibilidad que se le solicitó, y al final pues resuelve declarándola improponible en sentencia. No sé si me explico, pero se lo voy a repetir. Usted puede declarar la improponibilidad in limine litis. In limine. ¿Por qué? Porque usted detecta la causal de improponibilidad en el examen de fondo y de forma, en el examen de admisibilidad que se le hace a toda demanda. Ahí detecta la causal. ¿Ok? Entonces usted en auto definitivo decreta la improponibilidad. Pero también la puede decretar in persequendi litis. Es decir, ya cuando el proceso ya ha comenzado y se está tramitando. Entonces, en ese caso, no solo una, sino muchas veces, la improponibilidad se ha declarado en la sentencia. Es decir, como quien dice, voy a resolver ahorita los motivos de oposición. No hubo necesidad de una audiencia, de convocar a una audiencia para recibir prueba, porque con la prueba que se adjuntó al escrito de oposición, basta para resolver. Entonces, pero sí es necesario que se oiga al demandante antes de resolver, en base al mismo principio general de audiencia que todos conocemos, de que antes de tomar una decisión que resulte perjudicial a las partes, hay que oír lo que ellas tengan que decir. Entonces, a usted le presentan el escrito en el cual le piden que se declare la improponibilidad, eso lo hace el demandado. Entonces viene, le da audiencia por 3 días al demandante, ejemplo, para que se manifieste sobre los motivos de improponibilidad y luego resuelve en la sentencia. ¿Por qué? Porque ya es el momento de dictar sentencia. Entonces, en la sentencia misma usted resuelve, no resolviendo el fondo que conste, no resuelve el fondo del asunto, pero sí resuelve o decreta la improponibilidad. Eso es algo muy común. De hecho, hasta antes de, yo creo que ya existía en el Código de Procedimientos Civiles, pero antes se le llamaba ineptitud. O sea, se declaraba inepta la demanda y se hacía en la sentencia. Es decir, ya en la resolución final, pues, en el último. Entonces, algo así podrían hacer ustedes, contestando a su pregunta, si se toparon con una demanda que tenía defectos insubsanables y que es necesario declarar la improponibilidad. Entonces, para practicar la estructura y la redacción de una sentencia, entonces lo puede hacer en la sentencia, esa declaratoria de improponibilidad. Lo único que para hacer la sentencia, usted tiene que respetar las partes de la sentencia.
Estas partes de la sentencia ustedes las pueden encontrar allá por el artículo, vamos a ver si lo encuentro, 210, vamos a ver, 215, 216, 217. Vaya, anoten por favor el artículo 217 del Código Procesal Civil y Mercantil, porque allí van a encontrar ustedes los requisitos, la forma y el contenido de la sentencia. Y esto se aplica a la sentencia ejecutiva o de remate. La sentencia constará de encabezamiento, antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y fallo o pronunciamiento. Y luego, este artículo le va diciendo parte por parte lo que debe contener. En el encabezamiento, tal cosa. Los antecedentes de hecho, tal cosa. Los fundamentos de derecho, tal cosa. El fallo, tal cosa. Entonces, allí le está diciendo de manera muy puntual y muy clara qué es lo que la sentencia debe contener, cuáles son sus partes. Son 4 básicamente: encabezamiento, antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y el fallo o pronunciamiento. Entonces, léanse todo este capítulo 6º, que se llama resoluciones judiciales, a partir del artículo 212. Léanlo y traten de ver de qué manera en la sentencia que ustedes redacten se ha cumplido con estos requisitos de ella, que son requisitos de forma y de fondo. O sea, lo que debe contener y de qué manera se debe redactar una sentencia. Así que no dejen de leer, repito, estos artículos. Bien, ¿alguna pregunta? Recuerden que ustedes mismos a través de sus preguntas dan la pauta, ¿no?, para ir construyendo el conocimiento. Bueno, si no tienen otra pregunta, este lado no furuló para nada. Tristeza con esta máquina. Vamos a ver si logro. Repito, si tienen preguntas, las pueden formular ahorita. Todavía no tengo internet. Vaya. Déjenme tomar. Bueno, si no tienen más preguntas, vamos a quedarnos hasta acá. Pasen muy buenas tardes y cualquier cosa pues se pueden comunicar también por el WhatsApp. Pasen buenas tardes todos y todas.